Bien, bienvenidos de vuelta a la segunda parte de esta clase y lo que establecimos entonces en la parte anterior es cómo especificar la razón de transformación de los transformadores de corriente. ¿No? Y vimos entonces que el análisis el análisis de la curva de saturación de un transformador de corriente es muy importante para poder establecer de que la razón de transformación es válida y que se va a mantener durante el periodo lineal, o sea, todo el periodo lineal de la curva de transformación va a ser capaz de medir tanto las corrientes de operación normal como las corrientes de cortocircuito máximas que haya. Y no vamos a tener mayores errores en la razón de transformación. Uno de sus compañeros me envió un correo delante de que ustedes en protecciones habían visto una forma de estimar, habían visto una forma de estimar el codo de saturación de los transformadores de corriente. Y eso es absolutamente válido, ¿cierto? No obstante, caemos de nuevo en la misma condición de que diferentes transformadores de corriente de diferentes fabricantes tienen diferentes curvas. Y por lo tanto, no importa si nosotros sabemos estimar o no ese punto de saturación, como son diferentes curvas, entonces van a tener diferentes puntos de saturación, ¿cierto? Entonces, eh, muy valorable el hecho de que sepan hasta el momento una forma de estimar esa curva de saturación o ese punto de codo de saturación. Eh, lo cierto es que al final del día yo voy a tener que tomar diferentes curvas y esas van a decantar finalmente en un diferente punto de saturación. No importa si nosotros conocemos un método o no para estimar ese punto de saturación. Pero me, me parece muy, muy bien que conozcan aquello. Bien, en esta segunda parte, el objetivo es el siguiente. Es ver qué es lo que pasa con esta cosita que está acá, ¿ya? El sobrecorriente. Y cómo es la curva de operación de ese relé. Entonces, vemos acá que lo que tenemos es como entrada de este relé multifunción que pusimos, que no sé por qué puse multifunción, porque en realidad yo quería un sobrecorriente. Voy a cortar esto. Vamos a poner un sobrecorriente. OCR, ¿cierto? Overcurrent Relay. Ahí está. Entonces, como entrada, tiene el transformador de corriente, ¿cierto? Que está aquí. Particularmente nos interesa el de fase, con la razón 2000 a 5 que nosotros establecimos de acuerdo a lo que conversamos anteriormente. Y como salida, ¿cierto? Vamos a agregar particularmente el interruptor al que va a estar asociado este relé, es decir, el CB6. CB6. Okay. Ante cualquier condición vamos a abrir el CB6. Entonces fíjese que lo que estamos diciendo aquí, ante cualquier condición de operación que pueda detectar este relé, de acuerdo a lo que nosotros vamos a especificar en la siguiente pestaña, va a abrir entonces, la acción es abrir el Circuit Breaker 6. Esa es la acción que vamos a imponer. Entonces fíjese aquí que cuando nosotros vamos a OCR, ¿cierto? Overcurrent Relay, lo que tenemos que hacer es elegir de librería un modelo de relé dentro de los fabricantes que aparecen acá. ¿Okay? Nos vamos a ir por uno cualquiera. ¿Eh? Okay, voy a elegir al azar. Voy a elegir al azar micro 51, okay, cualquiera. Y acá abajo aparece, o sea, lo que estamos diciendo, mira, queremos o vamos a elegir un relé del fabricante ABB. El modelo va a ser un micro 51 y ustedes ponen ABB micro 51 relay overcurrent relay y va a aparecer, les va a aparecer en internet. Aplicación aparece aquí abajo, dice, mire, es protección de fase y tierra, protección de sobrecorriente de fase y tierra en sistema industrial y distribución y sistema utility, ya, que son sistemas
de alimentación, cualquiera. Esta función que está acá es simplemente para hacer un filtro, ¿cierto? O sea, quiero relés de distancia, quiero relés diferenciales, quiero relés de sobrecarga, etc. Nosotros queremos relés de sobrecorriente en primera instancia. Ok. Bien. Entonces elegí, de nuevo, digo para los que me van siguiendo, que no creo que son muchos, lamentablemente, ABB micro 51, ¿cierto? Sobre corriente. Y aquí aparece una cosita bien importante, Y aparece una unidad de sobrecorriente y una unidad instantánea. Pregunto, ¿recuerdan cuáles eran esas unidades que están ahí? ¿Qué número tenían esas unidades que están ahí? 50 y 51, ¿cierto? 50 y 51, efectivamente. Entonces, ok, ya aquí hay algo que nosotros vamos a especificar y qué sé yo. Lo que sí es importante que nosotros digamos aquí es que tenemos el secundario en 5 amperes, ¿ok? Secundario en 5 amperes. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Y como que nada ha pasado en la vida, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a ir a la siguiente etapa, ¿cierto? Nos vamos a ir al siguiente módulo, que es el módulo START o Protective Device Coordination. ¿Ya? No vamos a hacer en primera instancia coordinaciones, ¿cierto? Las primeras clases queremos entender qué son los relés y cuáles son las curvas asociadas. Eso vamos a hacer esta y la próxima clase. Y una vez que ya comprendamos eso y podamos ser capaces de extender esa idea a varias protecciones, vamos a poder entonces coordinar una rama del sistema. Así que tarea número 1 es que a todos les quede infinitamente claro lo que estamos haciendo en esta y las próximas clases. ¿Qué son las curvas de operación? Ok, ¿qué es lo que dicen? Ni siquiera expliqué. Entonces lo que hice es elegir primero un relé dentro de la librería de los fabricantes que tiene ETAP en esta versión, ¿cierto? Anteriormente hay que seleccionar siempre cuál es el interruptor de salida, ¿cierto? Y asegurarse de que la entrada está siendo leída correctamente. ¿No? Entonces nosotros para este interruptor elegimos este ABB Micro 51 y que tiene estas características que están acá que las vamos a ir adecuando. Y lo que hice yo fue irme a este módulo, Start Protected Device Coordination, y lo que aparece es un nuevo panel aquí al lado, ¿cierto? Aparece un nuevo panel. Particularmente nos interesa inicialmente ver qué es lo que pasa con ese relé, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar ese relé solito, ¿ok? Y vamos a apretar el primero que está ahí, que dice Create Start View. ¿Qué aparece aquí? Un viejo conocido, ¿cierto? O un viejo desconocido para algunos. Y como bien dice acá el nombre, lo que aparece es la unidad 50 y la unidad 51. ¿Okay? La unidad 50 y la unidad 51. ¿Cómo le llamamos a este diagrama que está aquí? Pregunto. ¿Qué nombre tiene este diagrama? Diagrama de coordinación. ¿Sí? O diagrama tiempo corriente, exactamente. Diagrama tiempo corriente. Entonces, lo voy a explicar brevemente para los que todavía están un poquito perdidos, pero en el eje X, ¿qué es lo que hay? Corriente. Y en el eje Y, ¿qué es lo que hay? Tiempo, ¿cierto? La particularidad que tiene este diagrama es que se hace en escala logarítmica. Se hace en escala logarítmica. Por eso nosotros tenemos aquí 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000. Entonces aquí tenemos 10 milisegundos, aquí tenemos 100 milisegundos, tenemos 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos. Y en corriente es lo mismo, ¿cierto? Tenemos 1 ampere, 100 ampere, perdón, 10 amperes, 100 amperes, 1000 amperes, 10.000 amperes. ¿Okay? 10.000 amperes. Y estos diagramas que están acá se normalizan respecto de un voltaje. Porque, por ejemplo,
Voy a ir atrás un poquitito. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un diagrama tiempo corriente que incluyese todos estos elementos que están acá, nosotros tenemos que decir, mira, como estamos utilizando voltaje de la barra 8, ¿cierto? 0,48 kilovolts, y también estamos ocupando un voltaje de 3,45 kilovolts, entonces tenemos que ponernos de acuerdo y decir, mira, todos los elementos que están en 0,48 los referimos a 3,45 o todos los elementos de 3,45 los referimos a 0,48. ¿no? Pero siempre un diagrama de tiempo corriente está en un valor de voltaje único. ¿okay? Y se refieren como refiriendo las cosas o las variables de un transformador, de un lado a otro, ¿cierto? Por supuesto, eso ya está incorporado aquí en ETAP y no hay que pensar nada. Entonces, fíjese que aquí nosotros decimos, mira, esta es la curva del relé. Ahora aquí yo les voy a decir algunas cositas que me gusta hacer a mí siempre para que se vea mejor. Entonces, en el diagrama vamos a poner clic derecho, Plot Options, y vamos a decir, mira, la grilla, muéstrame la grilla. ¿Sí? Muestra la grilla. Y este es un datito que les puede servir. Este es el mejor color que he encontrado para hacerlo. Silver. ¿Por qué silver? Me preguntarán algunos. Porque sí, ¿no? Porque cuando uno lo imprime se ve bien. Cuando uno lo imprime se ve bien. ¿ah? Después vamos a ver cómo imprimir y cómo sacar todo esto. ¿ya? Y crucemos todos los dedos para que la cuestión no se chamusque y nos tire errores. Porque es lo que suele pasar. El precio de la piratería, ¿cierto? O si no hay que pagar $10.000, $7.000. ¿Cuánto fue lo que cotizé la última vez? $7.000 parece. Con estos tres módulos, el flujo de potencia, cortocircuito y protecciones. $7.000 al año. Buen precio. Bien. Ahí tenemos nuestra curva a tiempo corriente, entonces tenemos nuestra curva a tiempo corriente y lo importante de ver acá es que estas dos curvas que están acá, en realidad nosotros las podríamos condensar en una, y cada una tiene una función de protección diferente. ¿Mm? Entonces, voy a mover esto para arriba. Fíjense que aquí aparece un puntito, ¿cierto? Esta curva tiene un puntito ahí y tiene un puntito arriba. ¿sí? Parece que yo puedo mover esto hacia la derecha, hacia la izquierda, y puedo mover este puntito hacia arriba o hacia abajo. ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. ¿ok? Y este que está acá tiene otro puntito acá que se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. ¿Qué significará eso, cierto? Como que tiene que ver con el ajuste de esa curva. Entonces, hablemos un poquitito y comentemos. ¿Cuáles son las funciones que tiene la unidad 51? ¿Cuáles son las funciones que tiene la unidad 50? O vale decir la unidad instantánea y la unidad de sobrecorriente. ¿Qué me dice? ¿Cuáles son las funciones de cada una? Por ahí están llegando comentarios. Dice 51 es más lento para sobrecargas y 50 es más rápido para cortocircuitos máximos. Perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos distinguir aquello? Bueno, esto lo voy a correr un poco para arriba y después vamos a ver qué significa ese cambio en la curva. De que claramente aquí se ve de que la unidad 50 opera desde esa corriente, ¿cierto? En adelante. ¿no? Desde esa corriente en adelante. Por lo tanto, aquí estamos diciendo de que para corrientes de 1 kA en adelante, ¿cierto? 1 kA en adelante,
esta cosa va a operar en ese tiempo que indica aquí, ¿cierto? Aquí voy a poner esta herramientita que me dice exactamente cuánto es el tiempo y cuánto es la corriente que yo estoy asignando. Entonces usted se fija, esas son las corrientes de operación y los tiempos asociados a ese relé instantáneo. Entonces, obviamente uno podría decir, mira, este relé que está aquí, el 50 es de operación instantánea porque tiene asociado corrientes altas, ¿cierto? Tiene asociado corrientes altas. Mientras que el relé 51 es de sobrecarga y por lo tanto, si ustedes se fijan, tiene una operación más lenta. Es decir, esa puntita que está arriba debiese ser la corriente pickup, ¿sí? Aquí nosotros no hemos ajustado nada, por lo tanto no sabemos. No sabemos cómo ajustar esta protección. Pero lo cierto es que esta corriente que está acá, debiese ser la corriente mínima que hace operar el relé, ¿sí? Eso es lo que se llama corriente pickup. Pick up. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué deberíamos asignar a esa corriente que está ahí? ¿Qué valor le deberíamos asignar a esa corriente que está ahí? Voy a sacar esta herramienta. Salte de aquí. Ahí sí. ¿Qué valor piensan ustedes que deberíamos asignarle a esa corriente pickup? A la corriente mínima que hace operar el relé. Y de cortocircuito mínima, dice Miguel. ¿Qué dice el resto de los compañeros? ¿Le cree o no le cree? Hay 13 más personas en el curso participando ahora, así que deje su comentario. O Sergio Llanos, por ejemplo, Nelson Contreras, Natalia Bastías, Matías, Marcos Veloso, Marcelo Zárate. ¿Qué sería lo correcto de definir como corriente pickup? Confía en Miguel, dice. Un poco. Hay cartas que dividen la corriente. Cartas. Ay, no entendí a qué se refiere con eso. ¿No? Apoya a su compañero Marcelo, dice. Ok, pensemos un poquito en el sistema. A ver. Si ustedes están analizando este transformador 5. No piensan en protecciones particulares en el relé. ¿Qué condición ustedes les diría, mira, esta condición me haría decir de que el transformador no está operando correctamente? Un Una cortocircuito. sobrecarga. Una sobrecarga, ¿cierto? Una sobrecarga. Entonces una sobrecarga se asocia ¿a qué? Se asocia a una corriente mayor a la corriente nominal, así de simple, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos al transformador, nosotros vemos la corriente en el secundario, ¿sí? En el secundario es de 334.7 amperes. Ese es el full load ampere, o la corriente nominal, ¿sí? 334.7. Ahora tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿cierto? Y podemos darle un rango de holgura a la protección y decir, mira, si el interruptor nota una corriente mayor al 15, sobre el 15% de la corriente nominal, entonces debería comenzar a operar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo diríamos eso nosotros? Calculemos. ¿Cuánto es 334 multiplicado por 0.15? 1.15 en realidad. A ver, por ahí tengo mi calculadorcita. Ayúdame usted a calcular mientras. 385. 385. Okay, 385.
Bien. Entonces, si yo voy al relé, esta corriente que está aquí debiese ser 385, ¿cierto? De tal forma de que, ¿qué es lo que estoy diciendo con ello? De que si, si la corriente en el secundario del transformador es mayor a 385, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a empezar a contar esta curva de operación. Particularmente, de hecho, podemos fijar inmediatamente la curva. 385. Ok, no puedo cambiarla por esto. Hay que cambiar el rango de operación. Después podemos especificar un poquito más eso, pero esto me permite moverlo más. 385, por aquí está, ¿cierto? Aquí otra trampita, aquí. Vamos a ponerle settings y vamos a ponerle border para que se vea ahí. Entonces, el pickup no se entiende nada aquí porque está en función de lo que nosotros especificamos acá. Pero nosotros podemos ver con esta herramientita cuánto es esa corriente. ¿Cuánto es esa corriente? Vamos a etapa. Tú puedes. Okay. Bien, 300, casi. Esta cosa no me deja verlo. Por ahí a alguien se le quedó prendido el. Oh, está quedando pegado el amigo. Hay que hacerlo otra vez. No me gustó mucho ese micro 51 para la primera iteración. Vamos a cambiarlo mejor. Para que tengamos uno que tenga más opciones. Ok, 50D. Este es instantáneo, no. El TPU está bueno. Ok. Ok, lo cambié. Para explicar simplemente. Este lo queremos en el rango de los 350, 385 dijimos, ¿cierto? 385. Por ahí está cerca de los 385, ¿cierto? 300, 400, está casi en los 300. 340, 85 que dijimos, ¿no? Por lo tanto, le estamos dejando una cierta margen de sobrecarga a este pickup que está aquí. ¿Qué otra cosa estamos viendo con esta curva? Lo que dijimos adicionalmente es que podemos modificar este tiempo que está acá, ¿cierto? Entonces, fíjese lo siguiente. Esto creo que es más fácil explicarlo en la pizarra que acá porque
siempre esta cosa lo trabajamos en la pizarra. Es 1000 veces más fácil de lo que estamos haciendo acá. Ok, vamos a poner un punto aparte acá. Curva de protección. Fíjese. Entonces, tiempo corriente. Y lo que estamos viendo acá son dos curvitas. Una curvita de este tipo y otra curva de este tipo. Esta es la 51. ¿50? Y la verde es la 51. Entonces, lo que notamos acá desde TAP es que esto es ajustable acá, ¿cierto? En ese sentido. Y eso es lo que le llamamos corriente pickup. Y también es ajustable en este sentido. Y esto que está aquí le vamos a llamar time dial. Y en realidad es el ajuste del retardo que tiene en la detección de la falla. Acá, bueno, eso hablemos de eso primero. Entonces fíjese de que si nosotros ajustamos la corriente nominal, vamos a poner aquí con otro color la corriente nominal. Por aquí está entonces la corriente nominal en este caso, el transformador o el secundario del transformador. Y por lo tanto, esta diferencia que está aquí no es nada más que sobrecarga. Sobrecarga. Que nosotros le damos al transformador. ¿No? Porque considerando de que esa sobrecarga se puede mantener, digamos, sobre algún periodo de tiempo. Pero después de que nosotros pasamos este 10 a 15% de sobrecarga, eso es lo normal, digamos, que se establece en la práctica, nosotros ya podríamos estar considerando que el transformador está en una condición, digamos, peligrosa para su funcionamiento. Y por lo tanto, en este caso nosotros estaríamos diciendo, mira, con esta corriente que está aquí, la voy a marcar como una raya hacia abajo, no puedo bajar más, la voy a marcar con una rayita hacia abajo. Para esta corriente, ¿cierto? Corriente, para esa corriente que está ahí, tiene que pasar esta cantidad de tiempo para que opere la protección. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo con aquello? De que esa corriente pickup que nosotros establecimos, en el diagrama tienen que pasar 1000 segundos para que opere la protección. Eso es lo que estaríamos diciendo. Es decir, para que para que el relé detecte la falla, esa corriente se tiene que mantener por 1000 segundos. ¿Sí? Por supuesto, si la corriente es más alta, ¿cierto? Y 2, por ejemplo, entonces tenemos que esperar menor tiempo, ¿cierto? Menor tiempo. Y por lo tanto, ahí es donde juega un papel importante esta guatita, digamos, de la curva de operación. ¿Okay? Nosotros podemos elegir que esta curva esté más arriba o más abajo, es decir, sea así o sea asá, ¿cierto? Simplemente modificando este parámetro dial de la curva de operación. Y eso nos va a permitir entonces evaluar estas condiciones que van más allá de la sobrecarga, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, cortocircuitos de menor magnitud, pueden ser
sobrecargas extremas, ¿cierto? Que hagan que el transformador esté operando sobre su condición nominal y por lo tanto, mediante el ajuste de estos dos parámetros, ¿cierto? De la corriente pickup y el time dial, nosotros podemos establecer a nuestro antojo cómo va a ser correctamente la, la definición de los tiempos de operación. ¿Okay? De los tiempos de operación. Entonces fíjense que aquí hay un compromiso de diseño y es que mientras mayor corriente yo tenga, menor es el tiempo, ¿cierto? Si esto lo vemos como una curva sola, en realidad nosotros tendríamos esto. ¿Se fija? Más corriente, menos tiempo se demora. ¿Sí? Más corriente, más chiquitito el tiempo. Más corriente, menos chiquitito, más chiquitito el tiempo. Entonces, parece que estas curvas de 50 y 51, y yo a las dos le puse 50. A estas curvas de 50 y 51, en realidad las podríamos ver como una curva, ¿eh? Porque esta parte de la curva 50 como que no aporta nada, ¿cierto? No aporta nada, porque ante una corriente de esta magnitud, siempre va a aparecer acá. Este va a ser el que lo va a ver primero. Ante una corriente aquí, este va a ser el que lo va a ver primero, ¿cierto? Y una corriente justo aquí, ese va a ser el que lo va a ver primero. Y por lo tanto, todo lo que queda aquí arriba, como que no vale nada. Entonces, fíjese que si ahora volvemos a etapa, nosotros podemos decirle, ok, ya entendemos que son dos unidades diferentes de protección, pero tampoco seamos tan exquisitos con el asunto. Nos vamos aquí, apretamos el relay, aquí también podemos acceder a las funciones y le vamos a poner aquí integrar curvas, ok, integra las curvas. Entonces ahí aparece esto como una sola curva, ¿se fija? Aquí no se nota, pero esta curvita que está aquí está justo pegada en el 0.01. Y para que se vea, lo que voy a hacer es modificar los ejes, el eje Y mínimo va a ser 0.01. Y ahí sí se ve, ¿se fija? Ahí sí se ve. Entonces básicamente aquí me está diciendo, mira, cualquier corriente que usted tenga mayor a eso que está ahí, 771 amperes, se va a detectar en un tiempo de 0.01, es decir, 10 milisegundos. Basta que esa corriente mayor a 771 amperes se mantenga por 10 milisegundos para que el relé diga, ok, hay una falla, y mande la señal de disparo al interruptor. ¿Sí? Y fíjese que entonces aquí yo puedo modificar este tiempo, modificar esa corriente, es decir, la corriente mínima que yo quiero hacer operar la unidad instantánea, la puedo modificar. ¿Se fija? Y además puedo modificar este tiempo. Es decir, quiero que el retardo sea más grande o más chico. Ahora, en primera instancia, uno podría pensar de que yo quiero que este retardo sea lo menor posible siempre, ¿cierto? Siempre sea lo menor posible. No obstante, cuando nos damos cuenta de que tenemos que proteger y hacer una coordinación de protecciones para efectos de lograr una redundancia en la operación de las protecciones, es que yo necesito entonces estas unidades que me permiten modificar la curva y no siempre voy a poder lograr el menor retardo en la detección de la falla. Otra cosa importante es lo siguiente. Ya, falla de fase. ¿Dónde está? Aquí está. Curva, el tipo de curva. Es decir, fíjese en la unidad de sobrecorriente. Va desde el pickup hasta este punto que está acá. Esa forma que tiene la curva no es cualquier cosa, ¿cierto? Esa forma no es cualquier cosa y yo la puedo modificar. De nuevo, ¿cuál es la gracia de modificarlo? Porque cuando yo quiero hacer coordinación de protecciones, entonces yo tengo que poner una curva detrás de otra y la gracia es que yo pueda tener algún grado de flexibilidad para poder
modificar las curvas y que todas queden de forma correcta. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están todos los tipos de curva que define el estándar ANSI, ¿ya? Muy inversa, de corto tiempo inversa, de largo tiempo inversa, inversa, extrema inversa, definitivamente inversa. Por ejemplo, veamos qué es la inversa. Es así, ¿se fijan? En términos coloquiales, la guatita es diferente, ¿cierto? La guatita es diferente. Veamos otra, a ver. Muy inverso. Ahí está, muy inversa. Extremadamente inversa, que es la que teníamos antes. Extremadamente inversa. Ahí está. Y de nuevo, eso en términos concretos es una relación matemática que hay entre entre corriente y tiempo para poder asignarla a la operación del relé, ¿cierto? Nosotros lo estamos viendo aquí o lo estamos asignando de forma gráfica, pero en realidad dentro del relé esto funciona con funciones matemáticas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos no es nada más que una función matemática de tiempo versus corriente. Bien, eso es entonces la curva de operación, eso es la curva de operación de un relé, ¿ah? Y cualquier relé entonces nosotros lo podemos asociar a estas dos unidades, la unidad 51 y la unidad 50. Y de nuevo repito, la unidad 51 tiene que ver con la protección ante sobrecarga, ¿cierto? O a cortocircuitos de poca magnitud. Mientras que la unidad instantánea es útil cuando yo tengo cortocircuitos de alta magnitud. Y por lo tanto, dependiendo de las características que nosotros vamos a querer proteger, nosotros podemos modificar estos parámetros de control, digamos, de los relés, lo que se llama ajuste de protecciones. Esto que estamos haciendo aquí, elegir cuánto es el pickup, cuánto es el dial, cuánto es la corriente mínima, cuánto es el retardo en la operación del instantáneo, eso es lo que se llama ajuste de protecciones. ¿Sí? Ajuste de protecciones. Y coordinación de protecciones tiene que ver con el ajuste que yo tengo en una curva, con el ajuste que yo tengo en otra curva que están en la misma rama, tengan una concordancia bajo criterios de protección. ¿Ya? Que por supuesto los vamos a tener que ir hablando. Bien, agreguemos entonces algo de información a esto. Agreguemos algo de información a esto. Para que no se les olvide, ¿cierto? Ustedes siempre pueden poner aquí los settings, ¿no? Y lo que aparece ahí es justamente lo que aparece dentro del relé, solamente que más condensado. Bien, un poquito para explicar esto. El pickup range, ¿qué es lo que es? Es el rango en el que yo me puedo mover dentro de los valores que puede tomar la corriente pickup. ¿Ok? Nosotros particularmente estamos en el rango de corrientes bajas, ¿cierto? El rango de corrientes bajas. Y por lo tanto, fíjese que si yo quisiera mover más esto que está acá, es bien simple esto. Llego hasta ahí solamente. Llego hasta ahí solamente. Y de hecho aquí hay una forma de poder hacerlo y ver el rango que tiene esto. Deje recordarme cuál de estos botoncitos era. Si no me equivoco es ese. Ahí está. Ahí está el rango mínimo y el rango máximo. ¿Se fijan? En la corriente pickup. Ese que está ahí abajo es el mínimo. Ese que está ahí arriba es el máximo. En que yo puedo asignar la corriente pickup. Si yo no alcanzo dentro de ese rango a llegar a la corriente pickup que a mí me gustaría en el ajuste, entonces yo puedo ir a la siguiente rango de operación donde el paso ya no es de 0.1 amperes, sino que es de 1 amperes. ¿Ya? Si usted se fija, si yo fuese súper súper exagerado con mi ajuste, entonces podría ir moviendo de 1 en 1, de 1 en 1, de 1 en 1.
Y por lo tanto, en ese siguiente rango, yo tengo, si yo aprieto esta herramientita de acá, tengo, no, la deseleccioné, ahí sí. Tengo ese rango ahora, ¿cierto? Tengo ese rango, que está ahí. ¿Ya? Y si yo aprieto el otro rango, entonces tengo aún más valores para seleccionar mi corriente pickup. Y por lo tanto, cuando uno está ajustando este asunto que está aquí, yo podría entonces ir definiendo el rango de acuerdo a las corrientes que yo necesito. Okay. Nosotros ya dijimos que era un poquito más de 380. Por ahí. Fíjese lo siguiente. No podemos menos. Okay. Esto lo vamos a estudiar la próxima clase igual de forma un poquito más teórica, porque en estricto rigor lo que estamos haciendo en etap, no es la realidad, lo que estamos haciendo en etap es cambiar el secundario del transformador en un diferente, como si estuviéramos viendo una diferente corriente. ¿Ah? Fíjese que si yo pongo 5 amperes, la corriente nominal que aparece, ¿ya? La corriente nominal que aparece es 400 amperes, por lo tanto yo no puedo irme, digamos, más hacia la izquierda como me gustaría, irme hacia el valor de 385, por ejemplo. Y por lo tanto lo que estoy haciendo aquí es elegir un diferente valor. Esta cosa ya se quedó. Lo que estoy haciendo ahí es seleccionar un diferente valor de la corriente del secundario del transformador. Y lo que hace eso simplemente es como si estuviera cambiando la razón de transformación. Entonces, para leer bien ese diagrama, yo tengo que tener claridad cuál es el rango de la corriente pickup que yo estoy seleccionando y cuál es el valor de la razón de transformación que tiene el transformador de corriente. Así que pegado esta cuestión. Bien, dejémoslo hasta aquí. Continuamos la próxima clase porque no quiero lidiar con esta cosa que no hace nada. Bien, la próxima clase entonces el objetivo es continuar con esto. Vamos a ver otras curvas de protección similares y vamos a avanzar en el hecho de que ahora tenemos que considerar de que lo que estamos protegiendo es un transformador y no es cualquier cosa, ¿cierto? Y tanto los transformadores como los motores, como los cables, como las líneas, como los generadores, tienen su respectiva curva de daño. ¿Sí? Una curva tiempo corriente que me indica cuáles son los valores de corriente y tiempo en el que el transformador o la línea o, o los generadores o los motores se dañan, ¿cierto? Una curva de daño. ¿Okay? Y por lo tanto, nuestro ajuste de cada una de las curvas de protecciones tiene que ser tal de que logre operar antes de que ocurra esa condición de daño que hay en los transformadores, los generadores, los motores, en las líneas, etc. ¿No? Entonces, piense que lo que estamos haciendo es abordar el problema del punto de vista individual. Es decir, vamos a ajustar en primera instancia cada una de las protecciones o cada uno de los relés, pensando en ese relé de forma individual que protege a un elemento. Y en una segunda iteración lo que vamos a hacer es ese ajuste o está en línea de acuerdo a los objetivos de coordinación que nosotros tengamos o no. Esa es como la lógica, digamos así. Desde la clase 11, Marcos pregunta, ¿desde dónde hasta dónde es el segundo trabajo? Desde la clase 11 hasta la clase
15 debiese ser. 15 o 16. Bien. No, esta cosa no sé, ni siquiera se inmuta de lo que yo le digo que haga. Bien, nos vemos la próxima semana, entonces seguimos con esto. Mil disculpas por el programa, pero hay cosas que a veces se salen de las manos. Voy a tener que revisar